Cuetzalan era uno de esos pueblos que parecían suspendidos en el tiempo, rodeado de neblina y pinos altos, con calles empedradas que crujían bajo los pasos y casas de adobe que guardaban más secretos que muebles. Ahí, a la sombra de un cerro y con una iglesia franciscana abandonada desde hace casi un siglo, yacía un pozo al que nadie se acercaba. Frente a ese predio, separada solo por una reja oxidada, estaba la escuela primaria Justo Sierra. La Nahuala. Una tarde de julio, Camila, una joven maestra recién llegada desde Puebla capital, estaba realizando una actividad al aire libre cuando notó que todos los niños dejaban de jugar al mismo tiempo. Uno de ellos, Mateo, de apenas 8 años, se le acercó y le dijo con la voz temblorosa: Maestra, ¿usted también escuchó cómo nos llamaron desde el pozo? Ella solo sonrió. Pensó que solo era una broma local. Aquella tarde, después de clases, decidió ir a echar un vistazo. Al llegar al lugar, se acercó a la reja y vio el pozo, viejo, cubierto de moho y con una cruz hecha de ramas amarradas con ixtle. Camila volteó y vio que venía su alumno Rodrigo, tomado de la mano de sus padres. ¿Por qué está cerrado? Le preguntó Camila a la madre. Porque ahí vive la Nahuala. Si te asomas, te habla, y si contestas, te arrastra. Interrumpió susurrando el niño. ¿Dónde escuchaste eso? No andes asustando a la maestra. Le preguntó su madre dándole un jalón a su brazo. Esa noche, en la casa donde se hospedaba, Camila preguntó por la historia. Doña Teresa, la anciana que le rentaba el cuarto, se persinó antes de contestar. Eso viene de lejos, hija. Una mujer del pueblo perdió a su niño durante una sequía. Se decía que le ofreció a la tierra para que lloviera. Al poco tiempo, la lluvia regresó y ella desapareció. Desde entonces, en años secos, la tierra pide otro. Dicen que la mujer no murió, que se convirtió en algo que vive entre las raíces, algo que se arrastra, pero que también se oculta entre los árboles. La Nahuala puede tomar la forma que ella desee y siempre está mirando. Días después, la directora de la primaria pidió ayuda a Camila para revisar un cuarto de materiales y deshacerse de lo que ya no servía. La humedad era insoportable ahí abajo. Cuando abrió un viejo arcón, encontró algo que la dejó helada. Decenas de dibujos hechos por los niños del pueblo. En todos se repetía la misma figura. Una mujer alargada, con el cabello revuelto y garras en vez de manos. En otros dibujos, la mostraban con patas de animal y dientes afilados. En uno de ellos, la figura tenía la mitad del cuerpo dentro de un pozo y la otra mitad era un coyote, con las fauces abiertas. En todos los dibujos, junto a ella, había niños llorando, escondidos. Uno de los dibujos tenía una frase escrita con crayones rojos: la señora que se arrastra y cambia de piel para llegar más lejos. Esa noche, Camila soñó por primera vez con ella. Estaba en el terreno de la iglesia, del otro lado de la reja. La niebla cubría todo, menos el pozo, y de él emergió una mujer, cubierta de tierra seca, con ojos vacíos que lloraban savia oscura. En el suelo había huellas de coyote que se transformaban en huellas humanas. Despertó sudando, escuchó algo en la ventana, como uñas arañando el vidrio. Se levantó de golpe y al asomarse no había nadie, pero entonces lo notó. En la rama más cercana al cristal había un búho inmóvil que la observaba. Sus ojos eran enormes y negros. Reflejaban toda la habitación como si pudiera ver todo lo que Camila había soñado. No pestañeaba, no se movía, solo estaba ahí, como si esperara. Se asomó
y en el suelo, junto al muro bajo la ventana, distinguió algo más: pequeñas huellas de pies descalzos mezcladas con marcas de garras. Terminaban justo en el árbol donde estaba el búho. El lunes, Mateo no llegó a clases. Sus padres aseguraban que lo habían acostado como siempre, pero al amanecer, su cama estaba vacía y la puerta estaba abierta. La policía no encontró ninguna cerradura forzada, solo marcas de tierra mezcladas con huellas de animal dentro de la casa. El caso fue descrito como un ataque de un animal salvaje. Camila no lo pensó dos veces. Esa misma tarde, regresó al terreno baldío de la iglesia. La niebla era espesa y el viento arrastraba olor a tierra mojada y flores marchitas. Trepó por la reja oxidada, rompiéndose la blusa con uno de los picos. Cayó del otro lado y rodó entre la maleza. Frente a ella estaba la cruz de madera que alguien había colocado en el pozo. Arrancó la cruz con su mano temblorosa. La cruz crujió, estaba vieja y frágil, y el silencio que siguió fue demasiado profundo, como si el terreno entero contuviera el aliento. Se ató una cuerda a la cintura y con una linterna en mano se acercó a la boquilla del pozo. El aire olía a humedad rancia y a flores podridas. Ató el otro extremo a una raíz gruesa y empezó a descender con cuidado, bajando una por una las piedras húmedas y resbalosas del muro interior. Cuando estuvo a medio camino, la linterna no iluminaba nada. El fondo era una negrura sin fin. Fue entonces cuando lo escuchó. Primero, un murmullo casi imperceptible. Luego, su propio nombre. Camila, Camila, yo también fui madre. La voz no era humana. Era como el viento raspando los huesos secos. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y de pronto, la cuerda se tensó violentamente, como si algo tirara de ella desde el fondo oscuro. Luego, se soltó. Cayó con fuerza, golpeando su pierna contra el fondo. El impacto le sacó todo el aire de los pulmones. El silencio solo era interrumpido por el sonido de su respiración agitada, el dolor punzante en la pierna y el latido acelerado de su corazón. Entonces, algo empezó a emerger del agua estancada. Primero fueron dos ojos enormes, redondos, fijos, brillando con un resplandor húmedo y antinatural. Luego, unas orejas largas, puntiagudas, como las de un coyote, que se alzaban por encima de una silueta oscura. Después sonó un gruñido profundo, grave y gutural, que resonó entre las paredes del pozo. La criatura se elevó poco a poco mientras tomaba una forma femenina. Su piel era de tierra compacta y ramas entrelazadas, viva, moviéndose como si respirara, goteando barro espeso y frío. Tenía una voz seca, rasposa, como el roce de piedras con huesos. Esa voz cuando la escuchó la atravesó. Deja de entrometerte en lo que no te afecta. Yo solo quiero a los niños, pero si sigues viniendo, te puedo matar por gusto. Camila no gritó, no pudo. El aire se volvió barro en sus pulmones. Sintió que el pozo giraba y la oscuridad se la tragaba, pero algo la soltó, como si por algún motivo la nahuala lo hubiera perdonado. Despertó tendida en el borde del pozo, temblando, empapada y con los labios cortados. Camila dejó el pueblo al día siguiente. Nadie la detuvo. En Cuetzalan no se hacen preguntas cuando el miedo es tan viejo como la tierra. Regresó a la capital de Puebla. Llevaba en la cara la palidez de quien ha visto algo que no sabe si fue real o un desvarío. Esa noche, ya en casa, abrió su equipaje para sacar unos libros y encontró algo que no recordaba haber guardado. Era una pluma grande, negra, curva, parecía de búho. Se quedó viéndola por un buen rato, todo en silencio. El recuerdo del pozo se volvió como una punzada. Arrojó la pluma por la ventana y se dispuso a olvidar todo, pero desde su regreso a la ciudad, algo cambió. Se levantaba a medianoche, caminando dormida. Comenzó a dibujar sin darse cuenta pozos,
raíces, ojos, niños con los brazos estirados y animales con rostros humanos. Y cada tanto, al cerrar los ojos, escuchaba una voz lejana, dulce pero rota. Maestra, ¿me puede ayudar? Está oscuro aquí abajo.